Alberto, y damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da para estar nuevamente reunidos. Reiteramos la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos que estamos presentes y hermanitas, dando gracias al Señor por su misericordia. Darle gracias a los hermanos por sus oraciones, por los cuidados que ustedes tienen por mi persona y por mi familia, por supuesto. Y también quiero dar gracias al Señor por las hermosas fotos. Con Nancita nos conmovieron mucho ver que se está limpiando el templo. No, estaban muy lindas las fotos y el significado que ellas tienen, más que el contenido mismo, ¿no es cierto? Y bueno, da gracias a Dios que el Señor cuida su casa, la casa de oración. Y doy gracias al Señor porque el Señor también ha estado cuidando a los hermanos. Estamos orando por este tiempo complejo que estamos viviendo. Nosotros aquí estamos en cuarentena, en grado 1, no podemos salir. Tenemos que salir hasta para ir a comprar el pan, las cosas, con un permiso. Entonces, pedir al Señor para que Él nos dé la tranquilidad, pero más que la tranquilidad, también que el Señor quite ese dolor que muchas personas nos está afectando hoy en día, por enfermedad o por muerte incluso. Esta mañana, hemos hablado siempre, estoy hablando con el pastor Yu, está mejorcito, pero igual se encuentra muy débil. Es una expresión chilena que está muy apaleado, igual que se le hubieran pegado golpes, palos en el cuerpo, y eso lo tiene bien decaído. Pero pedir al Señor para que lo cuide y lo proteja. Mis amados hermanos, los invito esta tarde a abrir nuestras Biblias en un hermoso salmo. Bueno, toda la palabra es hermosa, pero el Salmo 72, los invito a que lo leamos, a que meditemos en torno a él. Y este salmo se encuentra en el Antiguo Testamento. La palabra del Señor dice así, Salmo 72. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Misericordia, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Saba, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra y en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaías. Los invito, mis amados hermanos, a leer, a tener un momento de oración al tiempo de haber leído esta hermosa palabra del Señor. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias porque nos cuidas, Señor, y nos proteges. Gracias, Señor, damos porque usted derrama su bendición sobre su pueblo, sobre sus hijos, Señor.
Gracias, Señor, porque nos permite esta tarde estar reunidos como pueblo suyo, Señor. Y en este tiempo, Señor, usted lo ha apartado para que podamos leer y conocer su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque usted permite, Señor amado, que su pueblo pueda gozarse en su palabra, Señor. Esa palabra que es justa, santa y buena. Por eso, Señor, yo te pido el mayor de los cuidados, Señor, el mayor de las delicadezas, la mayor de las prudencias, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Te pido, Señor amado, que tú limpies mis labios de hombre pecador, mis labios inmundos, Señor, porque ellos pecan de continuo, Señor. Pero tú permites, Señor, que este hombre, sin tener ningún mérito, pueda presentarse frente a los hermanos a leer tu palabra, Señor, cuanto más a reflexionar en torno a ella, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea Él el que llene mi mente, Señor, mi corazón. Quita toda preocupación, maledicencia, Señor, en este momento, Señor, toda distracción, Señor amado. Te pido, Padre, para que tú al mismo tiempo bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas que escucharán la palabra, Señor, y que están escuchando. Que sea el Espíritu Santo el que obre, Señor, sobre el corazón y la vida de cada uno de tus hijos e hijas, Señor. Y aquel que aún no te conoce, Señor, te pido, Señor, para que tú hagas la buena obra sobre él. Hagas la buena obra sobre ella, Señor. Señor amado, cuídanos y protégenos. Gracias, Padre bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, este hermoso salmo, sabemos que son cantos, alabanzas al Señor, fue escrito, y los invito a reflexionar, a ver dos cosas. Primero, antes de la lectura aparecen unas letras pequeñitas en cursiva que dicen para Salomón. Fue escrito por alguien para Salomón. Muchos dicen que fue escrito por Salomón, pero hay una diferencia entre por y el para. Y para Salomón significa que este salmo ha sido escrito y el destinatario de este salmo es Salomón. Y si nosotros vamos al versículo 20 de este mismo Salmo 72 que acabamos de leer, dice: aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Muchos interpretan que esto se refiere al término de los salmos que escribió el rey David, pero lo cierto es que el rey David continúa escribiendo, y eso lo podemos ver un poco más adelante, varios salmos más, con nombre y apellido, podríamos decir con nombre y apellido de su autoría, David. Cuando aquí habla de las oraciones de David, se refiere a una suerte de testamento, a, a un legado. Son palabras que están guiando y que van al rey, futuro rey, del rey al futuro rey. Son palabras de un padre al hijo. Tal como si, por ejemplo, recordemos lo que hizo Jacob a sus hijos al tiempo de morir. Los llamó uno a uno y habló de ellos y les dio y profetizó sobre ellos, sobre las distintas tribus. También al mismo tiempo podemos pensar también Pablo en Mileto despidiéndose de los hermanos al tiempo de su partida. No contristéis, no lloréis, no me contristéis. Ha dicho también Pablo más en su palabra. Por lo tanto, cuando nosotros leemos este salmo, vemos que hay son aclamaciones, son peticiones, son el entendimiento espiritual que tenía el rey David con respecto al futuro rey, a Salomón. ¿Cuándo fue escrito? La verdad, las cosas tienen que, lo único que nosotros podríamos pensar en el periodo en que fue claramente escrito, se encuentra en Primera Reyes, en el capítulo 2, versículos de 2 al 4. Si nosotros vamos a Primera de Reyes y vemos en el capítulo 1, en el versículo 1 dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Estaba muy viejito ya, o sea, no tenía energía, no sé, no tenía calidez su cuerpo. Y el capítulo 2, del versículo 1 al 4, dice lo siguiente: una vez que ya David ha investido a Salomón como su futuro rey, lo ha nombrado a Salomón como el rey del pueblo de Israel, dice: llegarán los días en que David había de morir.
miren, que David había de morir, capítulo 2 de Primera de Reyes. Yo sigo, dice la palabra, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, ahí hay un diálogo, el último diálogo que tuvieron con su hijo. Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Miren, el camino de todos en la tierra, es decir, va a morir. Él ya sabe, que está consciente que está partiendo de esta tierra. Y en este último discurso le dice, esfuérzate y sé hombre. ¿Le recuerdan? En Josué 1.9 dice, esfuérzate y sé valiente. Aquí le dice, esfuérzate y sé hombre. Curiosa un día vamos a reflexionar en torno a ello. Pero ¿qué es la hombría que está pidiendo David de Salomón? Y le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Qué hermosas palabras. A veces yo pienso, si el Señor me permite llegar hasta anciano, no lo sé cuándo el Señor dispone la vida, ¿no es cierto? Pero si el Señor dispusiera ello, qué hermoso poder entregar ese legado, qué hermoso poder entregar las palabras a su hijo, a su descendiente, Salomón, diciéndole que se esfuerce y sea hombre. Pero la hombría no pasa por la fuerza o por el hablar fuerte o ser rudo, ¿no? O andar haciendo lo que él quiere en un libertinaje cualquiera, sino que es guardar los preceptos de Jehová tu Dios. A mí no me cabe la menor duda que volviendo al Salmo 72, fue en ese momento cuando el rey, pese a su avanzada edad, le escribió a Salomón. Puede haber sido que Salomón incluso no lo haya leído en su momento, pero dice la tradición, la historia, que este Salmo 72 se cantaba a los reyes cada vez que eran investidos en su responsabilidad. Cada vez que un rey iba a asumir, era cantado este salmo, para recordarles lo que debía ser su reinado. Y para ello, mis amados hermanos, los invito a tener una pequeña, un breve análisis somero, por supuesto, que no pretende agotarse en esto, pero a distinguir algunos pasajes o trozos de este salmo. Del versículo 1, el versículo 1, perdón, nos habla de la introducción de los juicios al rey, el entendimiento al rey. El versículo 2 al versículo 4, perdón, hasta el versículo 6, nos habla de la justicia del rey. Del versículo 7, el versículo 7 nos habla de la paz que el rey tendrá. Del versículo 8 al versículo 11 nos habla de la soberanía del rey, o del reino que tendrá él. Del versículo 12 al versículo 14 nos habla de la misericordia y la compasión de este rey. Del versículo 15 al 17 nos habla de la gloria, el honor, el esplendor, la adoración al rey. El versículo 18 y 19 nos habla de el agradecimiento a Dios, la bendición de Dios sobre el rey. Y el versículo 20 es la conclusión que habla del sentido de las oraciones de David, hijo de Isaí. Por lo tanto, tenemos varios aspectos que el rey debería cumplir. Debemos de decir también algunos alcances. Los últimos días del reinado de Salomón, a quien iban dirigidas estas palabras, fueron terribles. Él cayó en la idolatría, hubo pecado. Por lo tanto, pareciera que no se cumplieron a cabalidad los mandamientos del Padre. También sabemos a la luz de la palabra que muchos reyes hicieron lo malo delante del Señor. Y muchas veces comienza la palabra, por ejemplo, en el reinado de Joás en Israel, en el capítulo 12, versículo 10, dice que este Joás hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y en ellos anduvo. Es triste cuando, estoy poniendo un ejemplo,
Joacás, por ejemplo, el capítulo 13, dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se descendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria. No fue la mejor historia que pudiéramos pensar. Uno siempre proyecta en sus hijos lo mejor. Y no me cabe la menor duda que el rey David pensaba eso con respecto a su hijo. Pero eso es lo humano. Y uno empieza a pensar, la Biblia ha sido escrita por el Espíritu Santo. La Biblia, la palabra del Señor, envuelve mucho más que lo que mis ojos pueden ver, lo que la historia me puede relatar. Y sin lugar a dudas, si nosotros miramos con ojos espirituales este salmo, podremos ver que él se refiere a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador. De hecho, es uno de los salmos mesiánicos. Es un salmo que el rey David no estaba mirando a su hijo, en concreto le estaba mirando a su descendencia, al rey de reyes, al Señor de señores. Él estaba mirando a Cristo, que iba a gobernar con justicia, que iba a traer la paz, que iba a tener soberanía, que es un Dios misericordioso y compasivo, que a Él sea la honra, la honor y la gloria, y que todo ello va envuelto a la obediencia hacia Dios. Y es así, mis amados hermanos, como cuando nosotros leemos este salmo, no podemos de mirar sino al Señor Jesucristo, el reino de Cristo, el reino del Señor, aquel al cual usted y yo pertenecemos, porque usted y yo hemos venido porque a esta tarde porque amamos al Señor, porque sabemos que en esta tarde encontraremos agua pura para nuestra sed, encontraremos alimento sólido para nuestra hambre, para nuestra necesidad, encontraremos consuelo para nuestra tristeza, para nuestras preocupaciones, encontraremos paz, porque sabremos decir: Señor, tú me conoces, ahí están mis problemas, ahí están mis necesidades, aquí están mis dolencias, Señor. Tuyo, todo depende de ti, tuyo soy, tuya soy, dirán mis hermanas. Por lo tanto, mis amados hermanos, la lectura de este hermoso salmo nos debe llevar a una reflexión profunda del entendimiento de este hombre, de este rey David, que guiado por el Espíritu Santo nos hablaba de su hijo Jesucristo, de su descendente, del hijo de David, no del Salomón directo, sino del hijo del rey David, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, les he dicho y hemos mencionado que este legado, esta oración, esta sabiduría, viendo David, contemplando con esos ojos espirituales que solamente Jehová le permitió, viendo la grandeza del reino que había de venir. Por eso se entienden claramente las expresiones del versículo primero que dice: oh Dios, mirando al Señor, da tus juicios al rey, que tu hijo, el hijo del rey, gobierne con tu justicia. Que los juicios sean justos, que sean los correctos, que el razonamiento y el entendimiento de nuestro soberano sea lo mejor, mirando al Padre, mirando al Hijo. Dice la palabra que Él juzgará, ya dando cuenta de lo que iba a ocurrir y lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo y con su reino, que Él vendrá, dice la palabra en Mateo 24, como Señor y Rey a esta tierra. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 24, nos podremos dar cuenta, en la lectura breve, dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Y el versículo 35 nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hermanos amados, la venida de nuestro Señor Jesucristo como Rey vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, aquellos que no hayan todavía dormido en el sueño del Señor, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses,
todos seremos transformados, llevados a los cielos. Y en el juicio de Dios, dice, Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Dará castigo y condena eterna a aquellos que no aman al Señor, a aquellos que no lo reconocen, a aquellos que no son sus hijos. Con paz y amor y misericordia entregará a aquellos que son sus hijos, aquellos que son su pueblo, ese pueblo escogido. Dice que Él juzgará a tu pueblo con justicia, a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, del necesitado, y aplastará al opresor. El Señor separará a las ovejas de los cabritos. El Señor se pondrá delante del Padre diciendo, Padre, este es tu hijo, esta es tu hija, como muchas veces les he dicho, hermanos. Y esa hermosa tiempo nos permitirá poder presentarnos frente al Señor sin siquiera poder tener la oportunidad de levantar nosotros defensa, porque la defensa ya está dada por nuestro Señor. Y lo podemos ver claramente, esta defensa del Señor, cuando nos dice la palabra que te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que estila sobre la tierra, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Hermanos amados y hermanas, esa es la palabra del Señor que nos habla de la iglesia, del pueblo adquirido por el Señor desde ahora y para siempre, al cual la palabra nos dice a través del apóstol que ya pertenecemos y que estamos gozando de la gracia del Señor. Por gracia sois salvos. Mis amados hermanos, mientras dure el sol y la luna de generación en generación, será honrado y alabado el nombre del Señor. Es como la lluvia que cuando cae sobre la tierra florece esa hierba, una sensación de frescura, de frescor permanente irá hacia el pueblo del Señor. Es como el rocío que destila sobre la tierra para dar vida a esas hierbas que va creciendo. Hermanos amados, nos dirá la palabra que él dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Muchos de ustedes viven en San José Maipo, pero ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver el nacimiento de un río? Incluso el río más grande, el más torrentoso que nosotros podamos tener o pensar, nos permite ver cómo gotita a gotita empiezan a crecer para transformarse en un gran río que desemboca en el mar. Y parado en la orilla del mar, al término de su gran recorrido por la tierra, poder ver cómo ese río se sumerge en la profundidad del mar. Y dejamos de verlo. Y si miramos hacia lo lejos, hacia lo que es nuestros ojos permiten ver, solamente veremos mar y más mar. No veremos el término de ese mar. Y es por eso que el salmista nos está diciendo que él dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra, será guiado y gobernado. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán polvo. No puedo dejar de pensar, mis amados hermanos, en lo que nos dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, en el versículo 16 al 18, que nos dice lo siguiente: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Miren, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que era y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Tocando el séptimo ángel la trompeta y habiendo grandes voces en el cielo, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, cuando llegue Cristo, gobernará de los siglos, por los siglos, por los siglos de los siglos, para siempre, eternamente. Y esto hará que sus hijos se postren, se doblen sus rodillas frente al Señor y postren sus rostros, es decir, agachen sus rostros a tierra y arrodillados adoren a Dios. ¿Qué situación más distinta es aquellos que se han levantado como enemigos del Señor? Aquellos que se han levantado, dice que sus enemigos lamerán el polvo. En el versículo 9 de este Salmo 72, ante él se postrarán los moradores del desierto.
postrarse, arrodillarse y doblar las rodillas y postrar sus rostros hacia abajo, no teniendo la capacidad siquiera para mirar al Señor. Pero a diferencia de los enemigos, que dice que ellos lamerán el polvo, ambos estarán tirados, ambos estarán mirando hacia abajo, mas unos dando gracias al Señor y otros lamiendo el polvo. Y dice el versículo 18 de Apocalipsis, y se airaron las naciones, capítulo 11, perdón, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Y escuchen bien, galardona a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hay una gran diferencia entre los hijos del Señor y aquellos que se airan en contra del Señor, los enemigos del Señor. Hay una gran diferencia, mis amados hermanos, en ser un siervo del Señor, un santo del Señor, y al que temer el nombre del Señor, grandes y pequeños, a aquellos que se han rebelado en contra del Señor y permanecen en rebelión. Aquellos que están en rebelión, dice la palabra que ellos lamerán el polvo de la tierra. Aquellos que honran el nombre del Señor recibirán un gran galardón, un premio del Señor. A los siervos, a los profetas, a los santos. Y aquí la palabra no se refiere a santos a aquellos hombres que pudiéramos encontrar muchas cualidades en ellos, ni aún siquiera menos aún a estatuas de yeso, estatuas de piedra o estatuas de oro o de plata, sino que se refiere al pueblo del Señor. Santo significa ser escogido, apartado del Señor, y también a los que temen su nombre, grandes y pequeños, pequeñitos y adultos, honrando y alabando el nombre del Señor. Mis amados hermanos, hace un tiempo atrás nuestro hermano Nelson nos predicaba sobre lo que la condición nuestra antes de conocer al Señor. Y él nos recordaba en Colosenses lo que el Señor nos obró sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Miren lo que nos dice, recordemos en Colosenses capítulo 1, diciendo que por medio de él, de Cristo, se reconciliaron consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, los que erais en otro tiempo, escuchen bien, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice ahora, os ha reconciliado. En Cristo hemos sido reconciliados. En Cristo ya no somos enemigos. En Cristo ya no somos extraños. Y mi amado hermano, eso no es por mérito suyo, ni es mérito de personal, ni siquiera aún que usted piense las mejores buenas obras que el pastor puede haber hecho. No, hermano, la salvación no es del pastor, la salvación es de Cristo, es de Dios. Por eso nos dice la palabra que Él, a través de su obra, de su entrega por nosotros, en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 14, dice que anulando, dice, y a vosotros muertos, 13, y estando vosotros muertos en pecados, y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Estábamos perdidos, muertos en pecados, y la incircuncisión de nuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Anulando, miren, miren, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es pleno, y es pleno en amor y en lo que a nosotros respecta, perdonando todos los pecados. Y escuchen bien, anulando el versículo 14, el capítulo 2 de Colosenses, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. O sea, el sacrificio de Cristo perdona nuestros pecados, anula el acta de decreto, como aquí quedamos limpios. Es como si pudiéramos pensar como una limpieza de toda nuestra vida, de toda nuestra suciedad, de toda nuestra pecado, de toda nuestra inmundicia. El Señor ha perdonado todos los pecados y ha anulado el acta de decretos que nos era contraria, que era condenatoria. Y la ha quitado de en medio. ¿Y saben dónde ha quedado, hermanos? Ha sido clavada en la cruz. Ha sido clavada en la cruz. Ya no la cruz, no es el signo de desprecio, es el lugar donde nosotros miramos y agradecemos porque ahí está el acta el decreto de condena en contra mía, que ha sido dejada sin efecto. Porque la cruz es símbolo de triunfo,
no de derrota, porque Cristo no está ahí, sino que en ese lugar está el acta de decretos condenatoria, mi acta de decreto, la suya. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe, hermana? Que el Señor ha sido tan grande su amor y su bondad que nos ha perdonado todos los pecados y ha anulado el acta de los decretos. Aquí no hay nada. Está blanca su acta de decretos, de condena, porque el Señor ha perdonado nuestros pecados. Y si nosotros pensáramos y meditáramos también en la palabra y vienen a mi mente, y lo invito a pensar en aquella hermosa parábola que nos habla del hijo pródigo, en la cual el hijo se acerca al padre y lo abraza. Después de haber pensado, y el padre lo abraza, sale a recogerlo y le pone vestidos limpios, lo baña, le pone vestidos limpios. A un hombre que venía sucio, asqueroso, hediondo a cerdo. Yo no sé si usted ha estado alguna vez cerca de donde están viviendo los cerdos. Es un lugar asqueroso, es muy hediondo, llega a oler las narices. A eso olía ese hijo. Donde la piara está reunida, es ahí donde este hombre vivía y comía con los cerdos. Ni siquiera podíamos presentarnos frente al Padre, pero el Padre, los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nos mira con ojos hermosos, nos viste con trajes hermosos, nos baña, nos llena de perfumes, nos alimenta y nos da a beber de esa agua del Señor, de esa agua eterna. Hermanos amados, ese es el sacrificio de Cristo. Ese es el reino del Señor, donde hay justicia, donde obrará paz. Recuerden lo que el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no es la paz del mundo, sino la paz del Señor. Aquella que el apóstol Pablo hemos mencionado, que nos ha dicho que nos ha reconciliado. Ya no somos extraños ni enemigos, sino que estamos reconciliados por el obrar de nuestro Señor Jesucristo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba, dicen, ofrecerán dones. Dones son regalos. Todos los reyes se postrarán, se arrodillarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Las naciones. Hermano amado, usted será uno de ellos. Yo seré de uno de ellos, que postrándome frente a él, sirvamos al Señor. Ya no habrá distinción siquiera. Delante hablábamos de extranjeros. Ustedes no son extranjeros en el reino del Señor. Aquí no hay chilenos, aquí no hay colombianos, aquí no hay venezolanos, no hay haitianos. El Señor no mirará eso. No mirará la geografía del mundo. Mirará tu corazón, mirará tu alma. Por eso, mis amados hermanos, somos uno en el Señor. Somos uno en el Señor, y por eso como pueblo del Señor nos sentimos en la necesidad de servir, de acompañarnos, de ser misericordiosos. El mismo Señor nos dice en su palabra que hay que ser generoso, misericordioso con el extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Pero voy mucho más allá, porque el Señor va mucho más allá. Todas las naciones le servirán. Ya no importará el color de piel, no importará ni siquiera el idioma, porque hablaremos un solo idioma, el idioma del Señor. Ya no necesitaremos, mis amados hermanos, estar hablando inglés, francés, español, no sé. Ya no existirán dialectos. Hablaremos para la honra y la gloria del Señor. Y este rey que hemos descrito, este rey de amor, este rey que traerá paz y justicia, dice que él librará al menesteroso, al necesitado que clamare, que orare, que clamare al Señor. ¿Tienes necesidad de clamar al Señor? Hazlo. Hazlo en paz, en tranquilidad, en tu hogar, en tu caminar, en todo momento. Clama al Señor. Y al afligido que no tuviere que él le socorra, el Señor da socorro. Es el Señor el que da fortaleza, porque él tendrá misericordia al pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y su sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Hermanos, el testimonio frente al Señor, el testimonio de vida, el testimonio de sus hijos frente al Señor, porque el Señor nos cuidará, el Señor nos librará del engaño y de la violencia. Podremos dar siempre agradecidos al Señor.
Y eso nos lleva, mis amados hermanos, a que demos gloria a Él, gloria al Hijo, todo honor, toda honra, todo el esplendor sea para nuestro Señor, para nuestro Rey, para el Rey de Reyes, para nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 15 en adelante dirá que vivirá y se le dará del oro de Saba, y se orará por él continuamente. Y todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra y las cumbres de los montes. Y habrá fruto, y su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Yo ahí veo una palabra profética respecto al pueblo. Veo esa palabra profética que el mismo Señor Jesucristo relata en la parábola del sembrador. Un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Y su fruto hará ruido como el Líbano. Dará fruto y va a crecer y va a sonar. Los árboles, ¿han escuchado ustedes los árboles? Cuando uno va al campo, nosotros decimos al campo donde hay el sur, donde hay vegetación, muchos árboles, y me imagino también en otros lugares, hay lugares de mucha vegetación. Si usted pone atención, parece que los árboles hablaran unos a otros. Pareciera que hablaran con ellos, ese trinar de los pajaritos y ese oír de las hojitas que van sonando con el correr del viento, esa danza, ese tiempo en el cual uno puede mirar y contemplar la naturaleza. Habrá un ruido como el Líbano, habrá ruido, se escuchará la voz de ese murmurar del pueblo honrando y alabando el nombre del Señor. Y no me cabe la menor duda que está pensando el rey David en ese momento, mirando esa corte celestial, honrando y alabando el nombre del Señor, dando gloria y aleluya a nuestro Señor. Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Hay frutos en el campo, hay frutos en el monte, hay frutos en la cumbre de los montes. En la cumbre de los montes, si usted sube, hay poca vegetación. Nos pasa en San José de Maipo. Si usted camina o avanza, va a ver poco a poco que como que la vegetación va disminuyendo. Pero ahí hay vegetación. Y ahí es donde el Señor también va diciendo en su palabra que florecerán. Y también florecerán como la hierba de la tierra en la ciudad. Es decir, en todo lugar habrá pueblo del Señor. Y este pueblo y esta hierba que se florecerá, recordemos lo que nos ha dicho la palabra en las líneas antes, será en el versículo 6, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz. Hermanos, nosotros somos esa hierba, usted es esa hierba, yo soy esa hierba cortada. Tenemos frutos, produciremos ruido, porque estamos donde usted esté en el monte, esté en la ciudad, esté a la orilla del mar, donde usted esté, ahí está arrojada ese puño de grano de la tierra. Hermano amado, el nombre del Señor será perpetuado para siempre. ¿Y saben hasta cuánto? Hasta que dure el sol. ¿Y por qué será eso? Porque ese día el pueblo del Señor, los que hayan dormido y los que estén aún vivos, dice la palabra, serán transformados, serán levantados. Y seremos llevados ¿a dónde? A esa Jerusalén celestial, a la nueva Jerusalén, a su hogar. Y recorreremos esas calles, gozosos, mirando. Y recorreremos esas calles de oro y escucharemos ese ruido del agua, del río que va fluyendo. Y veremos el árbol de la vida y contemplaremos el trono del Señor para la honra y la gloria del Señor. Y sabe, a veces pienso que ni siquiera tendré tiempo de ver todas esas cosas, porque pienso que estaré mirando solamente al Señor. Pero estaré en ese lugar, porque el Señor te ha prometido a ti, hermana, a ti, hermano, un lugar, una morada santa para ti, que el Señor Jesucristo ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Hermano, amado hermano y amada hermana, a veces incluso se hacen chistes que algunos van a tener una casa muy linda allá en los cielos, otros van a tener una cabañita chica. Yo creo que hay un error en eso. El Señor no mira la obra del hombre, nos mira con amor en esa ciudad donde no se pone el sol, donde no entra la mugre, la inmundicia ni la suciedad, donde no hay enfermedad. Es ahí donde serán bendecidas en Él todas las naciones y le llamarán bienaventurado. Bienaventurado, mi amado hermano. Por eso el salmista,
concluye diciendo, todas estas cosas hermosas, mirando al pueblo del Señor, mirando al Rey, mirando los pilares de este reino, en justicia, en amor, en paz, en misericordia y en compasión y en gloria, nos dirá, bendito Jehová Dios, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Es Dios, es nuestro Dios todopoderoso el que hace maravillas. Es bendito su nombre glorioso para siempre, para toda la eternidad, para siempre. No depende de nosotros. No depende de saber un tiempo cronológico. Depende de que lo que Dios nos permite esta tarde estar acá. Y toda la tierra, dice la palabra, sea llena de su gloria. Concluye, mis amados hermanos, este salmo, dejando afuera el versículo 20 que ya lo hemos analizado. Amén y amén. Amén y amén. Amén significa es verdad. Es una declaración de certeza. Es una declaración de conciencia plena. Y aquí está reiterando amén. No solamente es uno, sino que es un amén y amén. Es de convicción plena, es la verdad perfecta. Hermanos amados, ¿creemos lo que el Señor nos dice? ¿Creemos su palabra? Aquí está la explicación plena del reino del Señor. Aquí está el lugar, describiendo el lugar donde usted va a vivir. No vamos a depender de gobernantes humanos. No vamos a depender de circunstancias materiales. No vamos a depender de los problemas, sino que simplemente estaremos en ese lugar bendiciendo el nombre del Señor. Y tú y yo, mi amado hermano, somos llamados bienaventurados. Usted es bienaventurada, mi hermana. Usted, mi hermano, es bienaventurado. Cada uno de nosotros es bienaventurado en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor así lo quiso, por amor, por misericordia, porque nos miró y nos dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Que para el Señor sea la honra y la gloria. Les invito a orar, mis amados hermanos. Padre bueno, Señor amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, damos por el cuidado que usted prodiga a sus hijos, el cuidado que usted nos da, Señor. Yo te pido, Señor amado, tu bendición sobre cada hermano, sobre cada hermana. Señor, tú nos conoces perfectamente. Sabes de nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, Señor, que son distintas unos de los otros, Señor. Pero tú, Señor, estás cuidándonos permanentemente, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos cuidas en lo espiritual. Tú sanas nuestras heridas, Señor. Eres tú, Señor, el Señor de misericordia y de compasión, el que nos mira, el que nos cuida y nos protege. Yo te pido, Señor amado, tus cuidados sobre tus hijos, sobre tus hijas que te aman, Señor. Te pido, Señor, bueno, para que tú derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra obre profundamente en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, para que, Señor amado, juntos te honremos y te alabemos. Gracias, Padre bueno, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.